Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que muchos de ustedes aman, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no sé más menos ores. Hoy vamos a hablar de esas series cortas pero intensas, esas joyas que te hacen reír a carcajadas un minuto y al siguiente te tienen con el corazón superíndice 3N en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Esas series que te dejan pensando durante días. Vamos a explorar algunas de las mejores series turcas cortas que te harán sentir, con mayúsculas, porque prepárense para una montaña más menos rusa de emociones. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que su copyright que les encantan, desde series turcas hasta belleza, viajes y mucho asu que si les gusta lo que ven, no se olviden de darle un buen like a este vídeo. Y ahora sin rodeos, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas cortas que te harán llorar a moco tendido. Empecemos con una joya que probablemente ya muchos conozcan, pero que merece toda la atención superíndice 3N del mundo, Etos, o Bir Bakadr en turco. Esta serie de Netflix es sencillamente brillante. No es la típica historia de amor o drama familiar al que estamos acostumbrados en las series turcas. Etos explora temas mucho profundos como la identidad, la religión superíndice 3N, la clase social y la salud mental en la Turquía moderna. La serie sigue a un grupo de personajes muy diferentes entre pero cuyas vidas se entrelazan de formas inesperadas. Tenemos a Merim, una joven limpiadora de una aldea conservadora que comienza a tener ataques de pánico y busca ayuda psiquiátrica. A trabu copyright de ella, conocemos a Peri, una superíndice 3 loba exitosa pero profundamente atormentada por su propia identidad y sus conflictos internos. Y la serie nos va presentando a otros personajes fascinantes, cada uno con sus propias luchas y secretos. Lo que hace a Etos tan especial es su honestidad y su valentía al abordar temas tan complejos y delicados. No hay juicios, no hay respuestas fáciles. La serie simplemente te presenta la realidad de estos personajes y te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios. Prepárense para llorar, pero también copyright N para aprender y para conectar con la humanidad de cada uno de estos personajes. Además la actuación superíndice 3N es impecable y la dirección superíndice 3N es simplemente magistral. Si aún no la han visto, corran a verla. No se arrepentirán. Profundicemos un poco más en Etos. La serie no solo se limita a mostrar las diferencias entre los personajes, sino que también explora las similitudes que los unen. A pesar de provenir de mundos muy distintos, todos los personajes comparten la necesidad de ser comprendidos, de ser amados y de encontrar un sentido a sus vidas. La serie teje una red de relaciones complejas y sutiles, donde cada personaje influye en la vida de los demás de maneras inesperadas. La representación de la salud mental es particularmente destacable. Los ataques de pánico de Merim, la ansiedad de Peri y los traumas de otros personajes son tratados con sensibilidad y respeto, mostrando la importancia de buscar ayuda profesional y de romper el estigma asociado a las enfermedades mentales. La serie también aborda el tema de la religión desde una perspectiva nuanced. No se presenta la religión como algo inherentemente bueno o malo, sino como una parte integral de la identidad de muchos personajes, que puede ser fuente de consuelo y fortaleza, pero también de conflicto y opresión. La ambientación en Estambul es otro punto fuerte de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles bulliciosas, sus mezquitas imponentes y sus barrios marginales. La serie captura la esencia de la Turquía moderna, con su mezcla de tradición y modernidad, de Oriente y Occidente. La banda sonora es otro elemento que contribuye a la atmósfera melancólica y reflexiva de la serie. Las melodías tradicionales turcas se mezclan con sonidos electrónicos, creando una experiencia auditiva única. En definitiva, Etos es una serie que te dejará pensando durante días, que te hará cuestionar tus propias creencias y que te conectará con la humanidad de cada uno de nosotros. Es una obra maestra que merece ser vista y apreciada. Sigamos con otra serie que aunque es un poco más ligera que Etos, también copyright N te tocaron la fibra sensible, Sasiyet, traducida como persona, o memoria de un asesino.
Esta serie es un thriller psicológico superíndice 3 gico con un toque de humor negro que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La historia gira en torno a Aga Bellolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que está perdiendo la memoria, Aga decide aprovechar el poco tiempo que le queda para hacer justicia por mano propia y castigar a los criminales que han escapado de la ley. Pero a medida que avanza la serie, descubrimos que la historia de Aga es mucho más compleja de lo que parece. Hay secretos oscuros de su pasado que están saliendo a la luz, y su misión superíndice 3N de venganza se convierte en algo mucho más personal y doloroso. Alok Bilginer, el actor que interpreta a Aga, hace una actuación superíndice 3N absolutamente fenomenal. Logra transmitir la fragilidad y la determinación superíndice 3N de su personaje de una manera que te dejará sin aliento. Además, la serie tiene un ritmo perfecto con giros inesperados y momentos de tensión superíndice 3N que te mantendrán pegado a la pantalla. Sasillet es una serie que te hará reflexionar sobre la memoria, la justicia y la moralidad. Te hará cuestionar tus propias acciones y te obligará a enfrentarte a la oscuridad que puede existir dentro de cada uno de nosotros. Así que si buscando un thriller inteligente y emocionante con un toque de drama, no se pierdan esta joya. Sasillet destaca por su impecable guión, que entrelaza magistralmente el thriller con el drama personal. La serie no solo se centra en la venganza de Aga, sino que también explora su pasado, su relación con su familia y su lucha contra el Alzheimer. A medida que la memoria de Aga se desvanece, la serie plantea preguntas sobre la identidad, la responsabilidad y el significado de la vida. ¿Qué nos define como personas? ¿Somos responsables de nuestros actos, incluso cuando nuestra mente está deteriorada? ¿Es la venganza una forma legítima de justicia? La serie no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, sino que invita al espectador a reflexionar sobre ellas. El personaje de Nebra Elmas, interpretado por Kansu Dere, es otro punto fuerte de la serie. Nebra es una joven policía que investiga los crímenes de Aga. Es una mujer fuerte e independiente que lucha contra la corrupción y el machismo en su entorno laboral. A medida que se acerca a Aga, Nebra comienza a cuestionar sus propias creencias y a comprender la complejidad de la justicia. La serie también aborda el tema de la impunidad. Aga decide tomar la justicia por su mano porque cree que el sistema judicial no está funcionando correctamente. La serie plantea preguntas sobre la eficacia de la justicia y sobre la necesidad de que los criminales rindan cuentas por sus actos. La ambientación en Estambul es otro elemento que enriquece la serie. La ciudad se convierte en un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, donde se esconden secretos oscuros. La fotografía es oscura y atmosférica, creando una sensación de suspense y misterio. La música es también muy efectiva, con melodías que acompañan a la perfección la tensión emocional de la serie. En resumen, Sasillet es una serie que te enganchará desde el primer momento y que te hará pensar mucho después de haberla terminado. Es un thriller inteligente y emocionante con una historia conmovedora y unos personajes inolvidables. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que, aunque es un poco juvenil, también copyright N te llegaru al corazu superíndice 3N, Ask 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su amada profesora sea transferida de la escuela. Para ello, deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. A medida que avanzan en su plan, los estudiantes comienzan a aprender sobre el amor, la amistad y el autodescubrimiento. Lo que hace a Ask 101 tan especial es su capacidad para capturar la esencia de la adolescencia. La serie retrata de manera honesta y realista los problemas y las emociones de los superíndice 3 venes, desde la rebelión superíndice 3N y la inseguridad hasta la esperanza y el amor. Además, la serie tiene un elenco joven y talentoso que le da vida a estos personajes de una manera que te hará conectar con ellos de inmediato. Si bien Ask 101 tiene momentos divertidos y románticos, también Copyright N aborda temas muy serios como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la salud mental. Te hará reír pero también Copyright N te hará llorar al ver a estos superíndice 3 venes luchar por encontrar su lugar en el mundo. Es una serie que te recordará tus propios aún más menosos de adolescencia y te hará apreciar la importancia de la amistad y el amor. Profundicemos en Ask 101. La serie no se limita a mostrar los típicos clichés de las series juveniles, sino que se adentra en la complejidad de las relaciones humanas.
Los personajes no son perfectos, tienen sus defectos y sus inseguridades. Pero es precisamente esa imperfección lo que los hace tan entrañables. La serie explora la amistad como un pilar fundamental en la vida de los adolescentes. Los 5 protagonistas se apoyan mutuamente, se ayudan a superar sus problemas y se convierten en una familia. La serie también aborda el tema del primer amor, con todas sus emociones y sus confusiones. Los personajes experimentan la alegría de enamorarse, el dolor de la decepción y la incertidumbre del futuro. La serie también destaca la importancia de la educación. La profesora Burku, interpretada por Pnar Deniz, es un modelo a seguir para los estudiantes. Ella los inspira a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. La serie también aborda temas como el acoso escolar, la discriminación y la salud mental de una manera sensible y realista. Los personajes enfrentan estos problemas y aprenden a superarlos con la ayuda de sus amigos y de sus profesores. La música juega un papel importante en la serie, con canciones que reflejan las emociones y los sentimientos de los personajes. La banda sonora es una mezcla de música pop turca y canciones internacionales. En definitiva, Aşk 101 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Es una serie que te recordará tus propios años de adolescencia y que te hará apreciar la importancia de la amistad, el amor y la educación. Cambiando completamente de Geu Copyright Nero, tenemos Aleph. Esta serie nos adentra en un thriller policial con toques de misticismo y símbolo Waislu Mika. 2 detectives, uno Mu S tradicional y el otro Mu S moderno y Escu Copyright Tico, se unen para resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie es visualmente impactante con una fotografía oscura y atmósfera copyright rica que crea una sensación superíndice 3N de misterio constante. La trama es intrincada y te obliga a prestar atención superíndice 3N a cada detalle, ya que las pistas se esconden en símbolos religiosos y referencias istu superíndice 3 ricas. Aleph es una serie que te hará pensar, que te desafiará a cuestionar tus propias creencias y que te sumergirá en un mundo de secretos y conspiraciones. Aunque no es una serie explícitamente larmoyante, la tensión superíndice 3N emocional y la oscuridad de los temas que aborda te dejará en una sensación superíndice 3N de melancolía y reflexión superíndice 3N. Adentrémonos en el universo de Aleph. La serie destaca por su originalidad y su ambición. No es un simple thriller policial, sino una exploración profunda de la cultura y la historia de Estambul. La serie se inspira en la tradición sufí y en la simbología islámica para crear una atmósfera misteriosa y fascinante. Los asesinatos rituales que investigan los detectives están relacionados con un antiguo manuscrito llamado Aleph, que contiene secretos sobre el origen del universo y el destino de la humanidad. La serie presenta a 2 detectives muy diferentes entre sí. Kemal es un policía tradicional y religioso, que se aferra a sus creencias y a sus costumbres. Setar es un policía moderno y escéptico, que desconfía de la religión y de la superstición. A pesar de sus diferencias, los 2 detectives se complementan y aprenden el uno del otro. La serie también aborda el tema del choque entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Estambul es una ciudad que se encuentra en la encrucijada entre Oriente y Occidente, y la serie refleja esta tensión. La serie es visualmente impresionante con una fotografía oscura y atmosférica que crea una sensación de misterio y peligro. La ambientación en Estambul es otro punto fuerte de la serie. La ciudad se convierte en un laberinto de calles estrechas, mezquitas antiguas y palacios históricos, donde se esconden secretos oscuros. La música es también muy efectiva, con melodías que acompañan a la perfección la tensión emocional de la serie. En resumen, Aleph es una serie que te enganchará desde el primer momento y que te hará pensar mucho después de haberla terminado. Es un thriller inteligente y original, con una historia fascinante y unos personajes complejos. Y finalmente, para terminar este recorrido por las series turcas cortas que te harán sentir, quiero mencionar Atiye o The Gift. Esta serie de Netflix sigue a Atiye, una joven pintora de Estambul que descubre que es conectada a un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Jico en Göbekli Tepe. A medida que investiga su conexión superíndice 3N con este lugar mágico, Atiye comienza a descubrir secretos sobre su pasado y sobre el destino de la humanidad. Atiye es una serie que te transportará a un mundo de misterio y magia. Te hará cuestionar la realidad, el tiempo y el espacio.
Si bien la serie tiene algunos momentos confusos, su belleza visual y su trama intrigante te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Además, la actuación superíndice 3N de Beren Saat, quien interpreta a Atille, es absolutamente magnífica. Ella logra transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de una manera que te hará conectar con ella de inmediato. Atille es una serie que te hará más menos que te hará creer en la magia y que te hará reflexionar sobre el propio superíndice 3 sito de tu vida. Y por supuesto, también Copyright N tiene momentos muy emotivos que te hará soltar alguna que otra lágrima. Ahondemos en la magia de Atille. La serie es una mezcla fascinante de ciencia ficción, fantasía y drama. Se inspira en el sitio arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía, considerado el templo más antiguo del mundo, para crear una historia sobre el origen de la humanidad y el destino del planeta. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio. ¿Qué es real y qué es ilusión? ¿Existe el destino o tenemos libre albedrío? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La serie presenta a Atille como una joven artista que tiene una conexión especial con Göbekli Tepe. Ella puede sentir la energía del lugar y tiene visiones sobre el pasado y el futuro. Atille debe descubrir el significado de su conexión con Göbekli Tepe y usar sus poderes para salvar el mundo de una amenaza inminente. La serie también aborda temas como la familia, el amor y la pérdida. Atille tiene una relación complicada con su familia, pero aprende a valorarlos y a amarlos a pesar de sus diferencias. La serie también explora el amor romántico con sus alegrías y sus tristezas. La serie es visualmente impactante con imágenes impresionantes de Göbekli Tepe y de otros lugares de Turquía. La fotografía es colorida y vibrante, creando una sensación de magia y misterio. La música es también muy efectiva, con melodías que acompañan a la perfección la tensión emocional de la serie. En resumen, Atille es una serie que te transportará a un mundo de fantasía y que te hará reflexionar sobre la vida. Es una serie que te inspirará a creer en la magia y a luchar por tus sueños. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las mejores series turcas cortas que te harán sentir. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras joyas esperando a ser descubiertas. En resumen, exploramos Ethos con su profundo análisis de la sociedad turca, Sasiyet, un thriller sobre la memoria y la venganza, Ask 101, una mirada a la adolescencia y el primer amor, Aleph, un thriller policial con elementos místicos, y Atille, una serie sobre el destino y la conexión superíndice 3N con el pasado. Todas estas series, a su manera, te harán reflexionar y sentir emociones intensas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir alguna nueva serie que les guste. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden dejarme un comentario abajo diciendo copyright DOMECU, L es su serie turca favorita, o si hay alguna otra serie que creen que debería haber incluido en esta lista. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos.